Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con las arquitectas. Por favor, presentes arquitectas. Hola, Ariadna Pérez Torres Mendoza. Y yo soy Marirosy Villaseñor. Hola, ¿cómo están? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Por favor, platíquenos. Es un departamento muestra de interés social en el cual logramos dar amplitud a los espacios. Es de 50 metros cuadrados. Excelente. Ustedes pueden hablar, son libres. Exactamente, es un house tour. Ok, es un departamento que tiene 2 recámaras, un baño completo, su área de cocina, su patio y su área de sala y comedor. Excelente. Ustedes realizaron el interiorismo, ¿verdad? Nosotros realizamos el interiorismo. Este es el departamento muestra, el cual se usa para las ventas o preventa, en este caso. Y lo que se busca aquí es que las personas puedan dimensionar los espacios para un mejor objetivo de ventas, y también son ejemplos de amueblado de cómo puede quedar un departamento como este. Me decían que tiene 50 metros cuadrados, ¿verdad? Sí, tiene 50 metros cuadrados. Por decir, la sala se hace sobre medida. Al poner una L, ocupas todos los espacios o los optimizas. Y si se fijan, la mesa está hecha sobre medida, es para 4 personas y permite que tengamos los espacios de circulación sin chocar con los muebles. En este caso se propuso una mampara para mueble de televisión, porque sí, por los espacios tan reducidos, poner un mueble sería muy invasivo. Aquí propusimos, por ejemplo, un espejo, que eso nos ayuda a tener muchísimo mayor amplitud en el espacio y darle mejor iluminación. Le queda bastante bien, ¿eh? ¿Qué dimensiones tendremos en este espacio, en esta área de sala-comedor? ¿Qué será? ¿Un 3? ¿3 por Yo creo que 5? debe ser un 3, sí, un 3 por 5. 5. Sí. Sí, el espejo le ayuda muchísimo. Sí. O sea, les iba a preguntar, ¿cuál es el reto de trabajar el interiorismo de una casa pequeña o de un departamento pequeño? De hecho, el mayor reto en interiorismo son los espacios pequeños, porque crear espacios agradables en espacios pequeños es muy fácil, porque el espacio mismo te lo da. Cuando tienes espacios pequeños, tienes que jugar en todo momento con las pequeñas dimensiones. 5 centímetros de diferencia pueden hacer que choques con un mueble o el espacio se vea amontonado. Si tú te fijas aquí en este pedacito de la mesa, se ve que hay espacio, y esos pequeños trucos hacen que tus espacios no se vean amontonados. Si yo hubiera tenido el sillón hasta aquí, la mesa se hubiera quedado apretada y no cabe. El espejo también nos ayuda, y los colores. Si tú te fijas, este es ligeramente más oscuro que blanco, lo cual nos da una ilusión óptica de que el muro está más para allá, y al poner el espejo ganas dimensiones. A ver, otra vez eso. O sea, ¿ayuda a que sea un poco más oscuro el tono? Porque uno creería que el tono oscuro hace más chico el Claro, espacio. hace más chico, pero cuando tú le pones un tono oscuro en un lugar estratégico, lo avientas para atrás. Ah, te da profundidad. Nos ayuda a darle profundidad, sí. Que en realidad es una ilusión óptica, pero ayuda mucho. El hecho de que pongamos como estas texturas también te hace sentir que no topas con el muro. Y en este caso, como la cocina es muy pequeña, le das la apertura de amplitud, o sea, no cierras el espacio, pero sí das la privacidad. Eso se ve muy bien. Por ejemplo, ustedes hicieron Nosotros propusimos el mueble. El mueble de El cocina. mueble y toda la cocina también la diseñamos nosotros. En este caso, se respetó lo que viene el backsplash. No se puso hasta arriba como regularmente lo ponemos, porque no hay otra casa de cómo se entrega, y como ellos lo entregan con el azulejo, quisimos respetar eso para poder tener el ejemplo. Y aquí propusimos un mueble de guardado que al mismo tiempo fuera abierto para que cuando nosotros entremos se siga sintiendo el espacio con amplitud, pero que pueden tener un espacio más de guardado dentro de su área de cocina. Claro. Sí, eso está muy bien, que no tenga las puertas, ¿verdad? Te hace sentir que tu espacio llega hasta el otro lado. El hecho de poner un muro verde atrás también le da vida al espacio, y si te fijas lo continuamos con las plantitas. Sí, ese remate está bueno, ¿verdad? Porque además lo ves desde que abres la puerta de entrada de la casa. Ajá, es tu vista principal. ¿Ya estaba rota?
No. No, es que es un domi. Pero está roto, ¿no? Sí, ¿Pero la rompí yo? no. No, así estaba, no te preocupes. Porque yo rompí Es una como- hace como 2 semanas. También en este caso se ponen maquetas, porque A ver, luego se las explícame. roban. ¿Otra vez? Cuando son casas de interés social, por el sector, no se pone una tele normal, se pone un domi o una maqueta. He visto que ponen a veces simplemente un MDF pintado de negro, Ajá, ¿verdad? sí, sí, sí. Para darte una idea de una escala. Sí, esto es para que también como los usuarios o las personas que vienen a ver, se visualicen. En este caso no, pero muchas veces tratamos de hacerlo como lo más acercado a cómo lo vivenciarían ellos en el día a día. Ujú. Otra cosa importante que me llama la atención es que colocaran el comedor antes que la sala, ¿verdad? O sea, normalmente se pone siempre la sala y luego el comedor. Pero esto Sí, ayuda mucho, ¿verdad? y en este caso también lo hicimos, una, porque nos permite tener mejor circulación, y dos, porque está como Como está la unido. cocina Sí, aquí, exacto. si tú pusieras aquí, por ejemplo, una L o una sala, chocarías con la cocina y no tuvieras el espacio de circulación, te corta totalmente el, El flujo. el flujo, exactamente. Entonces, lo que nos ayuda mucho es para dar amplitud. Esto cambia, depende la planta de amueblado o la distribución de cada prototipo. Pero funcionalmente siempre es mejor que el comedor esté más cerca de la cocina que la sala de la cocina. Por ejemplo, aquí no tienes que dar toda la vuelta. Si tú estás cocinando, puedes como Hacer el simplemente servicio. pasarlo y de igual manera al revés a la hora de recoger. Interesante. Sí, a mí me gusta porque se vuelve como una especie de glorieta, ¿verdad? Que puedes circular alrededor de... Ajá. Y la sala con sillón en L te ayuda a poderla completamente eh, reclinar, ¿verdad? En un muro. Hasta el otro extremo. Ujú. Y ya no se usan tanto las salas en dos piezas, digo, además que la casa es pequeña, te quitaría más espacio, pero ya no se usa tanto la sala de 3 piezas, 2 piezas, una pieza, Sí ¿verdad? se usan, no es cuestión de tendencia, es cuestión de espacios. Se pusieron muy a la moda las salas en L porque optimizas o usas la esquina que antes era un espacio muerto. Cuando son espacios tan chiquitos como se usan ahora en todos los niveles, por eso se recomienda la sala en L. Es más una cuestión de espacio que de tendencia, porque en espacios más residenciales o más grandes sí se sigue usando el 3-2-1 o 2-2 o ya no Ok. es como la regla de antes. O puedes mezclar diferentes muebles, ¿no? O sea, unos sofás con unos silloncitos y otros que rompan un poquito el estilo. Entonces, no, sí, no hay reglas. Ujú, Eso está bueno. Entonces, la L es una tendencia porque cada vez hay menos espacio. exacto. También Sí, sí. como antes se usaba el mueble como muy tosco de televisión, ahora son mamparas. O sea, como los espacios van siendo cada vez más pequeños, pues los muebles se van adecuando a los espacios. Eso está Eh, bueno. Algo que está muy padre en este prototipo, regularmente por ser 50 metros cuadrados no te cabe la cama king size, aquí sí. Y te cabe con burós además. En este caso se puso un papel tapiz como un remate visual que también hace el mismo efecto de dar como un poquito de profundidad. Y la cabecera corrida también nos da la como ilusión óptica de que el espacio es más extendido. Muy bien. ¿Qué dimensión es la cama? ¿Es una queen size o matrimonial? Esta es Queen. Esta es queen, ¿verdad? Sí. Y se fueron por una más grande, Sí, a pesar de que el espacio es más pequeño. sí, pero por el tipo de trucos que te decíamos, o sea, de que aquí alargas el techo por las rayas, pero al cortar con la cabecera y ser una cabecera corrida, también nos vamos Nos ayuda a vertical y darle más horizontal. amplitud. Ajá. Ujú. En este caso, los closets son de puertas corredizas para que no choques con los closets y puedas seguir teniendo como esa amplitud por los pasillos. Regularmente quedan entre 40 y 60 centímetros que si tú pones puertitas, pues vas a chocar con ellos. Ah, claro, sí tiene que ser corrediza. ¿Qué dimensión tenemos aquí en la cocina? ¿Cuánto medirá del muro al murete de la barra? Aquí son como poco menos de 2 metros. En este espacio de aquí, yo creo que han de ser como 1,80. Digo, 1,60, perdón. Sí, ¿verdad? Porque tenemos Sí. para caminar como unos 80 centímetros, más Y 60. más esto, sí. Sí, Como 40, 1,50. Sí. Sí.
¿Ustedes ya tenían la cubierta, el área? ¿Ustedes lo diseñan todo? No teníamos nada, nosotros diseñamos todo. Aquí también pusimos una parrilla por lo mismo para que los usuarios pudieran tener mayor espacio de guardado y elegimos colores claros para que también eso nos ayudara a que el espacio se viera más amplio. Le pusimos la cubierta en un color oscuro para que eso se viera más residencial. Ok. Y además de granito, ¿verdad? Sí, es granito. Aquí podemos apreciar cómo se abre, ¿no? El espacio de los gabinetes hacia el resto. Y el refrigerador, ese sí queda bien oculto, ¿verdad? Aquí le hacen una mocheta Sí. para Sí, encerrarlo. e igual aprovechamos el espacio arriba del refrigerador, que muchas veces se queda sin darle uso, porque pues es un muy buen espacio de guardado también. Ujú. Sigue quedando espacio para caminar. Y de este lado tenemos el cuarto de lavado, lavadero y módulo de lavasecadora. Sí, Casi. aquí es donde va Ajá. la lavasecadora. Y aquí va el boiler. Bueno, Y aquí tenemos un área de estar muy agradable, con los muros verdes. ahí está todo el jardín. O sea, claro, la recámara llega aquí. Sí, Ajá. Queda un jardín más reducido, pero sí se ve muy bien. Esto le ayuda muchísimo. Le da mucha vida a toda la casa. Y es pasto sintético y muro verde sintético. sí, todo es sintético. Para que no tengan que darle mantenimiento y siempre se vea bien para todos los clientes que vengan a ver la casa muestra. Ok, claro. Esta es una orquídea, ¿verdad? Sí. Muy bien. Interesante, jóvenes. 50 metros cuadrados. Y algunos dirán que es grande, porque los espacios son cada vez más y más reducidos. Y yo creo que esa tendencia seguirá en las próximas décadas, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita por eso hacen espacios multifuncionales donde tienen las áreas como de recreación comunes que les ponen como networking y de que gym, Ujú. porque los espacios de la casa ya no te lo dan. Ah, claro. Ujú. Es Este, fuerte. Ajá. Ah. Esta es la segunda recámara. Aquí también pusimos una cabecera en sentido horizontal para también lograr ese efecto de mayor amplitud en el espacio, pero elegimos un diseño más orgánico porque aquí puede ser una recámara tanto para niños como para jóvenes. Y pusimos 2 camas individuales. Que una de la clave es pegarla, ¿verdad? Para tener solamente un muro al centro. claro, Exacto. de otra manera no nos cabría. Ujú. No se puso, por ejemplo, litera porque la altura hace que el espacio se vea muchísimo más pequeño. Y la Ah, sí. decoración, si te fijas, es muy neutra porque no te encasilla en un tipo de mercado. Aquí le puedes vender a familias con hijos, sin hijos, o puede ser como multifamiliar. Y aparte, también das la opción de que la familia puede elegir esta como recámara principal o la otra, porque no se visualizan en un espacio. Por ejemplo, si tú pones un tapiz infantil en este espacio, automáticamente ellos lo ven como un espacio infantil y lo encasillas. Ok. ¿Qué dimensión tendrá la habitación? Mide 280 por 240. De hecho, si te fijas el espacio donde estás parado, Ujú. es mínimo. Claro. Ahí tenemos 50 centímetros para caminar un poquito. Ajá. Sí. Y dejas Ujú. 40 centímetros entre cama y cama. Bueno, aquí son como 35 y aquí queda un poquito más amplio para el que hecho de la puedan circulación de los closets. tener acceso al closet. Esto es bien importante, ¿no? Tener el espacio suficiente para poder acceder a las cosas. Y aquí sí es lo mínimo, ¿eh? Mínimo óptimo. Ya menos que esto, yo creo que no se podría. Por ejemplo, O si no tú se pones debería. un diseño de una cama, ahora se usan mucho las camas que salen del colchón. Ajá. Entonces, en ese caso no cabría, porque 5 centímetros hacen toda la diferencia. Claro.
Y me imagino que se han jugado con el acomodo de las camas cuando son en los dos sentidos, ¿verdad? Que Sí, se sí, vuelven sí, como, hacen una L. claro. O también hemos jugado con litera cuando la altura te la da y puedes poner un escritorio, o ahora las camas multifuncionales que también se usan. Todo esto pues te lo dicta el espacio y el mercado. De acuerdo. En este caso queremos que se vea lo más grande posible en el menor espacio. Este es un baño completo para las dos recámaras. Y aquí también tuvimos que respetar el azulejo que la constructora ya lo pone para todos los departamentos. Y lo que nosotros hicimos fue poner un espejo que estuviera en la mayor parte del muro para que eso nos diera mayor amplitud. Lo Claro. complementamos con unas repisas para que tuviera el toque decorativo y con toques de vegetación En este artificial. caso también se puso lo de las repisas porque se veía como el espacio vacío y también nos da como la idea de que puedes poner tus cosas de limpieza diarias y le da un toque decorativo y ameno. Y el verde, ¿verdad? Qué importante es el verde para Sí, darle ese Digo, acento de ahora sí vida. que aunque sean artificiales, las plantas siempre dan vida, ¿no? De verdad que sí, ¿eh? Sí, sí. Además que ya hay plantas artificiales que sí se ven. Y sobre Sí, todo en que esta parecen casa que es en naturales. tonos neutros, esos toques verdes que son de planta le dan mucha vida. ¿Y ustedes cómo han visto que ha ido cambiando el interiorismo, las tendencias en los últimos, vamos a decir, 10 años? Pues ¿Sí va, sienten que ha cambiado? sí, va mucho de menos es más. No sé si se acuerdan, hace aproximadamente 12, 14 años se usó mucho el rojo y el chocolate, que Sí. eran colores que llamaban mucho la atención, pero cansaban. Aparte también hay algo que se llama psicología del color y es cómo impactan los colores en nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, si tú vienes tenso y vienes de trabajo, el rojo, pues simplemente ve lo que hacen los toros. Entonces tiene ese mismo impacto en nosotros como humanos. Los colores neutros que se usan ahorita va junto como con la tendencia de todo. Todo el mundo busca más paz, por eso el verde es tan importante, porque buscas como más conexión con la naturaleza, y ahora sí que menos es más, ya no se usan molduras muy pesadas. Ahorita justo están de vuelta las molduras, por eso están aquí, pero si te fijas son muy sutiles. Ujú. Ahorita la tendencia está cargada mucho más a lo natural. Texturas naturales, colores naturales, toques de vegetación. Y lo que dice Ari, eso es lo que transmiten, ¿no? Poder llegar a nuestra casa y sentirnos en un lugar que nos transmita paz, tranquilidad y que podamos desconectarnos de todo el estrés de allá afuera. Y además que eran espacios insostenibles, o sea, las jornadas laborales cada vez son más grandes, entonces el tiempo que tienes en tu casa es realmente para disfrutarla y no tener que mantenerla como tal. Claro, porque también cuando son diseños muy saturados, se vuelven difíciles hasta de limpiar, ¿verdad? Ajá, Sí. exacto. Demasiados sillones, demasiados adornos, O las demasiados... molduras simplemente de demasiados- los muebles de talla que se usaron hace algunos años. Entonces, creo que ahorita la tendencia es la simplicidad en armonía, claro, ¿no? Claro, esa sería quizá la recomendación que le daríamos a las personas para seguir pues una tendencia de interiorismo, de arquitectura, ¿verdad? Claro. Y sobre Encaminarnos a la todo, simplicidad. siempre hay que poner la función antes que la forma. Entonces, si tú tienes un espacio funcional, siempre, siempre, siempre va a funcionar para las personas y va a ser vivible. Si tú tienes un espacio muy bonito y no es funcional, al final del día te puede arruinar el día. Que te levantes y te pegues con un mueble, cambia totalmente tu Por día. más bonito que esté el Por mueble, más ¿verdad? bonito que esté el mueble. Entonces, si tú haces espacios funcionables y estéticos, es como la clave. Tanto como para ventas como para vivenciarlos en tu día a día. Excelente. Y tenemos un costo aproximado de esta casa. La casa a la venta está aproximadamente en 900,000 pesos, la planta baja y la planta alta en 800. Obviamente se entrega sin el mobiliario. Esto lo hacen las personas que nos contratan. Las ventas son por ellos, pero la verdad es que el espacio se puede ver muy bonito y ahí es donde nosotros nos apoyamos. ¿Y cuánto podría costar aproximadamente para la persona que compre la casa? Ok, ya la compré con los 900. ¿Cuánto podría costar el interiorismo?
sobre 300,000 pesos. Sí. 300,000 pesos todo. Todo, o sea, ya vestida. Ok. Es que yo creo que eso es importante también, ¿verdad? Porque al final Sí, claro. puedes considerarlo el costo total, meterlo al crédito, pero ya tienes una casa con los muebles justos para que se vea como en la revista. Sí, Porque si tú traes tu sillón, exacto, no no te te va va a caber. no se va a ver igual, pues. O sea, esto Claro. se ve muy bonito porque se ve espacioso. Exacto. Sí, y además de que estamos proponiendo un espacio funcional, como dice Ari, es un espacio integral. O sea, todo está dentro de la misma colorimetría. Y eso también hace que el espacio se vea armónico y más grande. Excelente. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta cátedra. ¿Cómo las podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Decorami Interiorismo y les podemos pasar la liga más adelante contigo. Muchísimas gracias, por compartirlo. Excelente Gracias a trabajo. ti. Hasta pronto. Nos Gracias. veremos en otro proyecto. Muchísimas gracias, jóvenes. Vayan a seguir las redes sociales de Decorami. Cota Paredes, adelante.